Gracias, pastor. Iglesia presencial, muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Bendecidos? Ok, qué rico verlos, de verdad que sí. Y a ustedes en la iglesia virtual también un abrazo. Algunos que vinieron temprano seguramente están conectados porque, y les cuento a ustedes y quizás a los que hasta ahora se unen a este ejercicio del día de hoy, hemos desarrollado o hemos preparado para compartir en el transcurso de este día una serie de enseñanzas que han estado bajo el título de la familia en tiempos de crisis. Ojo con claridad, el término o el título no es la familia en crisis, el título es la familia en tiempos de crisis. Y esto nos habla no de nosotros en un tiempo de crisis, en cosas difíciles, aunque las crisis por supuesto a veces nos tocan y nos tocan fuerte, pero lo que estamos viendo a través de este estudio, del cual este es el cuarto. Esta mañana estuvimos viendo un estudio, a ver, repaso un poquitito para recordarlos, de la serie, y si usted quiere hacerse a la serie, pues entonces ahí en el canal de YouTube y en el de Facebook, y usted puede ver los que esta mañana estuvimos hablando en la hora de las 7 de la mañana, algo que titulamos Lucha por defender la bendición que Dios dio a tu vida. Y fue una enseñanza dándonos unas pautas, unos pasos que alguien practicó para proteger la bendición de Dios en su vida. Luego vimos honrando a las madres en su día, porque pues algunos no lo hicieron hace 15 días, el presidente pues sugirió que se hiciera hoy, y estudiamos algo que es sabias lecciones de madres valientes, y vimos 5 mujeres que dejaron lecciones interesantes para nuestra vida. En el servicio, en el tercer servicio, el de mediodía, estuvimos hablando de algo que se llama de la crisis a la esperanza. Y vimos una situación bíblica muy parecida a la nuestra aquí en Colombia, porque hicimos un análisis de una crisis que vivió Samaria y las 7 crisis, un complejo de crisis simultáneas que se dieron en la vida en la ciudad de Samaria, que era una ciudad amurallada porque el ejército sirio vino a sitiarla, y pues observamos que esas mismas crisis las hemos estado atravesando nosotros en Colombia, y aprendimos cómo obra la mano de Dios para librarnos. Y hoy quiero terminar esta serie con el título con una enseñanza que he titulado Beraka. Ojo, escúchelo bien, con una sola R, no con doble R, ¿no? Sí, en algunos lugares el término es vulgar, la expresión berraca, no, en Santander es una mujer muy valiente, muy echada para adelante, ¿verdad? Pero no es eso de lo que nos referimos. La palabra beraka es la palabra hebrea para el término bendición, y es lo que vamos a estudiar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer todo este episodio. Ahora, quiero que en la medida en que lo vayamos leyendo, yo voy explicando punto por punto, 8 puntos, y es un poco extenso, pero creo que no hay afán, porque creo que vamos a aprender una técnica bíblica para la oración, una técnica bíblica para la intercesión, para el clamor. Alguien la ejerció, le dio resultados, quedó escrita en la Biblia, y tenemos la oportunidad de estudiarla para que nosotros aprendamos a ser eficaces en la oración. Así que Segunda de Crónicas 20, versos 1 al 30, y vamos a orar para que esté nuestro corazón preparado para recibir esta palabra en esta tarde. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos compartiendo este espacio en la presencialidad. Señor, bendigo a mis hermanos que se han apartado
de las actividades cotidianas allá en su casa y se han desplazado a este lugar para alabarte, adorarte, interceder y para escuchar esta palabra, Señor. Bendigo a los hermanos que están allí en la virtualidad, que tu presencia llene el recinto donde se encuentran y que haya quietud, que no haya distracción, que haya interés por tu palabra, inclusive para tomar notas y aprender estas verdades, estos principios, Padre Celestial, que has puesto en tu palabra para que nos guiemos y actuemos según ellos para ser eficaces en la oración, en la intercesión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a abrir la lectura con el título del primer punto de nuestro estudio. Recuerde que el estudio lo hemos titulado Beraca, el cuarto estudio de la serie Familia en tiempos de crisis. Y quiero hablar precisamente de la descripción de la crisis. Este capítulo empieza precisamente describiendo una crisis. En los estudios anteriores también hablamos de momentos críticos alrededor de hijos de Dios, cómo hijos de Dios y familias de Dios estaban pasando o estaban en tiempos de crisis, pero ellos se distinguieron a pesar de los tiempos de crisis por obtener victorias de Dios. Y en este caso vamos a leer estas descripciones de la crisis. Dice verso 1 y 2 de segunda de Crónicas 20, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era rey de Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti, y mira la descripción que le dan, mira la noticia con la que le llegan, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y ahí empieza la crisis. 2 reinos, 3 reinos deciden asociarse con un objetivo militar: venir contra el pueblo de Dios, venir contra el rey Josafat y sitiar la ciudad y quizás destruirla para tomar posesión de ella. Así empieza la crisis y los términos que el rey escucha es: viene contra ti. Es que ni siquiera dice vienen contra nosotros. Le dicen a Josafat: viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar. Métete en las sandalias o en el vestuario del rey Josafat y sabes que gobiernas allí esta porción del pueblo de Dios en este tiempo, y allí tú tienes este reto, ¿sí? Escuchar esta noticia: viene algo muy grande contra ti, se nos viene una crisis, y seguramente la intención es venir y sitiar a la ciudad y ponerla en unas condiciones complicadas como las que estudiamos esta mañana también en Samaria, con también el mismo rey de Asiria. Pero ¿cuál es la reacción del líder? Ahí está la crisis, ¿sí? Y se parece a los momentos en que tenemos crisis. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos crisis? Y Josafat va a ser quien nos dé unas lecciones acerca de esto. Josafat tiene una forma muy diferente de afrontar las crisis. Bueno, recibe la noticia y bueno, él es un humano, como tú, como yo. Puede ser el rey, puede que tenga mucha autoridad, quizás tenga la responsabilidad del gobierno de Samaria, pero esto no significa que es un omnipotente. Así que veamos 4 reacciones del rey. Y estas 4 reacciones del rey han de ser seguramente algunas de nuestras reacciones, porque Él nos va a dejar un ejemplo de cómo asumir este tipo de crisis. Ahora, para ninguno de nosotros aquí en el auditorio y allá en las redes, es extraño que estamos viviendo en Colombia particularmente, bueno, alrededor de todo el mundo, pero Colombia tiene un matiz muy particular, y es que se juntaron varias crisis. Se juntó una crisis de salud con el tema del COVID, se juntó una crisis económica con el tema de la cuarentena, se juntó una crisis
crisis social con el tema del paro, que llevamos un mes completo de paro, ¿sí? Se juntó una crisis alimentaria. Esta mañana estábamos hablando de 7 crisis que sucedieron con Samaria, y eran las crisis, podíamos identificar en todas esas 7 crisis para Samaria, las crisis también para nosotros. ¿Qué hace Josafat? Veamos allí el verso 3. La primera parte, en el verso 3 y el verso 4, encontramos las 4 reacciones de Josafat, el líder. La primera, dice el verso 3, entonces él tuvo temor, como buen humano. ¿A quién de pronto cuando le dan una noticia crítica hay una sensación de sobresalto, hay una sensación tal vez de nerviosismo, hay una sensación de ups, esto está complicado? Entonces las emociones vienen siendo la respuesta a los eventos con los que nos topamos. ¿Cómo reaccionamos ante esas crisis? Bueno, Josafat en primer lugar tuvo temor. Pero una cosa bonita de Josafat, a pesar de ese temor, es que no se dejó gobernar de su miedo. ¿Y cómo reaccionas cuando te enteras de que se avecina o que estás entrando en una crisis? Te dejas llenar de miedo, vienen pensamientos pesimistas, viene el enojo, viene una reacción agresiva, te desbordas en improperios, en insultos, buscando culpables, incluso entras en reacciones violentas y agresivas. Pues ahí está la gran diferencia que nos deja Josafat. Muy natural, en una sensación muy humana, tuvo temor, pero no se dejó gobernar de ese temor. ¿Por qué? Dice la segunda parte del verso 3, y Josafat humilló su rostro a tierra para consultar a Jehová. ¿A dónde salió corriendo Josafat? Como los niños cuando están con sus papis en el parque y de repente aparece un gran perro San Bernardo corriendo hacia el niño porque quiere jugar con el niño, pero el niño no interpreta la intención del perro, sino que se ha venido un monstruo muy grande contra él. ¿Y a dónde huye el niño? Si los papás están cerca, corren a papá. Bueno, Josafat corrió a la presencia del Señor. ¿Y a dónde corrió? ¿A dónde huyó? Se humilló rostro a tierra. No dejó que las emociones lo confundieran, lo invadieran y empezara a tratar de interpretar la crisis de una forma donde sentía impotencia. Él dijo, de cualquier crisis, la vía, la salida de cualquier crisis es en la presencia de Dios, y allí me voy a humillar. Y allí fue lo que hizo Josafat, se humilló en la presencia del Señor. La tercera parte del verso 3 dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que convocó a toda la ciudad y les dijo, vamos a ayunar. No estaba diciendo con ellos, vamos a aguantar hambre para guardar reservas porque vamos a ser sitiados y de alguna manera nos va a tocar aguantar hambre porque no va a haber suministros. No, esa no era una estrategia de Josafat. Josafat tenía otra cosa en su mente. No era un ayuno para administrar mejor las provisiones, no. Era un ayuno de carácter espiritual que implicaba una estrategia que ya vamos a desarrollar. Y luego en el verso 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así que no solamente fue el rey convocó. Ok, hay un poder, viene una situación que se va a salir de mis manos, ahí viene una situación que yo no sabré cómo controlar. ¿Qué hago en esta situación? ¿Busco ayuda de los otros, de los reyes impíos para que hagamos contrato y ellos envíen ejércitos para defendernos? ¿A quién busco? Tal vez Josafat se preguntó, ¿hay alguien por encima de mí que me pueda ayudar en esta circunstancia? Y por supuesto tenía la respuesta, claro, ¿quién? Dios mismo. Y por lo tanto, entonces, si Él es Dios, no voy a pedir solo, sino que voy a ordenar a todo Judá para que vengan y ayunemos juntos y nos presentemos delante del Señor y nos humillemos delante de Dios. Y en el verso 4 entonces podemos ver que hicieron ayuno y oraron.
Viene la crisis, reacción de Josafat, no es controla tus emociones, deja que sea el Espíritu el que tome el control, piensa las cosas bien, a dónde puedas buscar ayuda. Buscamos ayuda aquí entre la gente, buscamos a los militares para diseñar estrategias, buscamos otros que también sean poderosos y hacemos contratos para que nos defiendan, o buscamos a Dios. Y Josafat nos deja este ejemplo. ¿A quién buscamos? Hay algunos que viene la crisis, buscan al abogado, buscan al médico, hasta buscan al agorero, hasta buscan al sortílogo, hasta buscan entre espiritistas y buscan hasta personas que ni siquiera tienen una formación profesional, ni siquiera tienen las herramientas, y buscan a personas también muy bien equipadas y algunas personas de renombre internacional. Uy, ese cirujano es una persona muy reconocida, y buscan. No estoy diciendo nada contra los médicos, pero a veces huimos primero a lugares distintos a Dios mismo. Y esa es la primera lección que nos deja Josafat. Así que primero una crisis, segundo la reacción del líder. ¿Qué reacción? Temor, humillación, ayuno y oración. Vamos al 3. El clamor del líder. Y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, porque Josafat hace 5 cosas que se convierten en la estrategia para clamar en tiempos de crisis. Somos la iglesia de Cristo en tiempos de crisis. No necesariamente la iglesia de Cristo en crisis, aunque sí hay unos aspectos en la iglesia de Cristo que hay crisis, pero somos el pueblo de Dios en un país que atraviesa crisis. Y esta técnica que usó Josafat, creo que necesitamos aprenderla. Hace unas horas recibí un WhatsApp de una hermana. No la recuerdo muy bien, pero me dice ella: quiero presentarle una estrategia de oración. Qué curioso lo que dice la hermana, ¿sí? Porque de alguna manera estamos sintonizados en cuanto a que se requiere una estrategia de oración para ayudar a Colombia en medio de esta situación crítica por la que estamos pasando, a ayudar a las familias, a ayudar a tu amiga, a tu amigo que está atravesando esa crisis de salud, un ser querido, incluso ayudar a tu propia familia. Y vamos a ver cuáles son esos pasos que Josafat dio, y yo he titulado a eso bajo el nombre El clamor del líder. Mire lo que hace. Primero, reconocimiento de la omnipotencia divina. Mira cómo clama. Entonces Jehová se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat tiene 2 intenciones. Hace una declaración de la omnipotencia de Dios, pero él es el que hace la oración. Él no delega a un sacerdote para decir: oiga, mano, levante la voz en oración y clame para que nos saque de este lío. Es Josafat el rey, que no es sacerdote, es el rey, y él se levanta y empieza a hacer esta oración. Su segunda intención es ayudar a toda la asamblea a que se enfoque en esta situación. Tal vez están todos angustiados: ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y el rey, ¿qué va a hacer? Seguramente nos convocó aquí para protegernos, o para que nosotros vayamos y busquemos, convirtamos los asadones en espadas, en lanzas, en escudos, lo que sea, para armarnos entre todos y protegernos. A lo mejor nos llamó para eso. Pero cuando los reúne a todos y empieza a hacer esa oración, sintoniza a todos en una perspectiva. ¿Cuál? La omnipotencia divina. Tú no puedes creer que la fuerza para sufrir esta crisis está en tus manos, está en tus competencias, está en tus estudios, está en tus palancas. No, está en tu Dios. Él es el omnipotente. En Él está toda la fuerza y el poder, y que no hay quien lo resista. Y es lo primero que hace Josafat. Su oración es un reconocimiento de la omnipotencia divina.
Y luego continúa con un recordatorio de las obras divinas. Su segundo paso fue ese, porque su oración dice en el verso 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí no dice: Dios mío, ¿no fuiste tú el que a través de Moisés o a través de Josué y a través de Caleb echaste a estos moradores y usaste los jueces? No, le enfoca: Señor, tú fuiste el que echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo. Y le recuerda las obras de Dios y recuerda el pacto que Dios había hecho con Abraham. Recuerda las promesas de Dios y las obras divinas. Hace memoria de los beneficios de Dios. Señor, tú le prometiste a Abraham que esta tierra era de su pueblo Israel. Y es lo segundo que tenemos. Tiempos de crisis, ¿qué hacemos? ¿Buscamos dónde llorar? ¿Buscamos a quién le pedimos ayuda? ¿O buscamos la presencia de Dios? Aunque hay un poquito de temor, por supuesto, porque somos humanos, pero no nos dejamos gobernar por esas emociones. Entramos a su presencia, lo reconocemos como Dios, recordamos las cosas que ha hecho antes. Y si te das cuenta, algunas de las crisis por las que se ha pasado no son tan graves como otras crisis que vivimos en otro tiempo, y Dios nos sacó de aquellas crisis, y Dios sacó a la familia de aquellas crisis, y Dios sacó a esas personas amadas de aquellas crisis. Y en Colombia aún habíamos estado en peores situaciones que las que hoy, y si Dios nos sacó de aquellas crisis, nos sacará de estas, porque Él lo prometió. Así que eso fue lo que hizo, recordar sus promesas y sus obras. En el verso 8 y 9 también hay un recordatorio de los compromisos hechos con Dios. No solamente recordaba a Dios en su omnisciencia, en sus obras y en sus promesas, sino que ahora dice el verso 8 y 9: y ellos han habitado en ella, tu pueblo ha habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere contra nosotros espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Ahora, ¿dónde estaban? Ya lo leímos. Estaban delante del atrio nuevo, estaban en Jerusalén. Y entonces allí en el templo, y entonces Josafat recuerda este pacto, este acuerdo, este compromiso. Y dice: nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. En otras palabras, nosotros recordamos que cuando edificamos esta casa hicimos un pacto contigo, que cuando surgieran crisis, ¿qué tipo de crisis? Y las menciona aquí: si mal viniera contra nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ese era el pacto, y recordaron ese pacto. Ahora, ¿tenemos nosotros algún pacto como esto? ¿Recuerda algún acuerdo o compromiso de Dios con palabras como estas, parecidas a estas? Jesús dijo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él también hizo un pacto que dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo: huyan de mí, sino vengan a mí. La pandemia, la crisis económica, el paro, el desabastecimiento, el tema de salud, ¿cuánto te han acercado a Dios? ¿Ahora estás más lejos de Dios? ¿Esa es tu forma de asumir crisis? Si esta es tu forma de asumir crisis, estás ignorando completamente las Escrituras, porque a donde hay que correr es hacia Dios, el Dios de nuestra salvación. Entonces viene aquí este reto. Repasemos:
hay un recordatorio de la omnipotencia divina, hay un recordatorio de las obras y las promesas divinas, hay un recordatorio de los compromisos hechos con Dios. Nos comprometimos que cuando vinieran las crisis vendríamos aquí, a esta casa, a buscar de tu presencia. Los términos exactos: a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Qué bendición para este tiempo en Judá, que su rey haya sido alguien que conocía las Escrituras. Qué bendición que el gobernante de aquel tiempo era un hombre espiritual. Era un hombre que confiaba más en Dios que lo que confiaba en sí y en los demás alrededor suyo. Qué bendición. Ojalá tuviésemos un gobierno en Colombia como un hombre como Josafat, que busca de Dios para resolver los líos por los que estamos pasando. Y luego, ¿qué hace Josafat? Después de haber recordado la omnipotencia divina, las obras, las promesas divinas y los compromisos hechos con Dios, mira lo que hace. Verso 10 y 11. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Sabe qué está haciendo? Describiendo la situación. Estos mismos son los términos del verso 1. Señor, después de reconocer tu omnipotencia, de recordar tus obras, de recordar tus promesas, de recordar nuestros compromisos contigo, te vengo a contar cuál es el lío. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿De qué se trata el asunto? Hay personas que cuando tienen líos les gusta contarlo, está bien. Pero a veces hay personas que cuentan tanto sus líos que los escuchan quedan tan cargados y quedan en crisis. Y a veces se genera lástima. Terrible tu situación, pobrecito tú. ¿Y a quién le gusta que lo pobreteen? Bueno, lamentablemente sí hay gente que le gusta que la pobreteen. Pero eso no es lo que quiere Dios. ¿A quién le cuentas tus líos? ¿Y de qué maneras los cuentas? Josafat lo contó tal como se lo contaron a él. Él se lo contó a Dios de manera pública. Le contó la situación. ¿Hablas con Dios de tus líos? ¿Le cuentas a Dios tus dificultades? ¿Se las describes? Filipenses 4, 6 a 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego, con acción de gracias. Yo llamo esas tres frases la fórmula ORA. Oración, O, ruego, A, acción de gracias. Y ORA significa ora. En otras palabras, en vez de ponerte afanoso, dice Pablo, ora. Oración, ruego, acción de gracias. Pero esas tres frases son una fórmula bíblica para la oración. Oración es dile a Dios qué es lo que está pasando. Ruego es dile a Dios qué quieres que Él haga. Y acción de gracias es agradécele por la situación por la que estás pasando. Y bueno, ¿cómo voy a darle gracias a Dios por una crisis? Bueno, porque estás reconociendo que Dios va a obrar en esa crisis y que tú vas a crecer a través de esa experiencia. Así que es la descripción. Y el quinto paso que da Josafat es el reconocimiento de la impotencia propia. Porque dice Josafat: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, no dice Josafat en mí, dice en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué hermoso. Una estrategia de intercesión, una estrategia de guerra espiritual maravillosa. No está ahí para que sepamos. No vine a contarle que, oiga, ahí en la Biblia hay una estrategia de guerra muy bonita. No vine para que la sepamos. ¿Para qué está escrito esto aquí en la palabra? ¿Aló? Gracias, hermano. Para ponerla en práctica. ¿Qué hacemos con esta información? Felicitar al predicador por el mensaje tan bonito. Gracias, no digo que lo rechazo. Pero esa no es mi intención.
Aquí hay un compromiso que tenemos que hacer. Hay fórmulas bíblicas que responden a situaciones críticas alrededor de nuestras vidas y que por ignorancia, al no conocerlas y aplicarlas, estamos sumergidos en las mismas condiciones que ese pueblo colombiano en el que Dios nos ha puesto, no para ahogarnos con ellos en la crisis, sino para hacer bendición para Colombia. Todos aquí tenemos documento de identidad colombiano. Bueno, si alguno viene del extranjero, también debe tener un documento de identidad, bien sea pasaporte o tarjeta de cédula de extranjería o permiso especial para trabajo, ¿sí? Pero debe tener un documento que le autorice desplazarse dentro del territorio colombiano, un documento de identidad. Mi Biblia, que también es la suya, dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y si en nuestra ciudadanía es celestial, ¿de qué manera nos deben afectar las crisis de la ciudadanía terrenal? Claro, de alguna manera tocan el negocio, tocan la salud, tocan las finanzas, tocan las provisiones, sí. Pero no estamos aquí en función de esa ciudadanía terrenal. Cuando clamamos, Dios bendice a Colombia, yo escucho un eco, una respuesta de Dios diciendo, pero si yo ya bendije a Colombia poniéndote a ti en ella, tú eres mi bendición para esa nación. ¿Por qué actúas como un ciudadano colombiano normal cuando tú tienes una ciudadanía mucho más trascendente que la colombiana? Tú eres la respuesta de Dios a la oración de Colombia. Tú eres el que intercedes. En la fe católica hay una cantidad de intercesores, los santos como mediadores para tratar de llegar a Dios. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero nos ha colocado para que nosotros seamos la luz de Dios para Colombia. Así que a nosotros las crisis que Colombia está atravesando no pueden enceguecer a la iglesia de Cristo, no nos pueden enceguecer. Está angustiado el país. Muchas de las personas que arrojan piedra, que arrojan bombas Molotov, muchas de las acciones de los policías de manera violenta tratando a muchos ciudadanos son el resultado de un gran temor, de un gran rencor, de una gran rabia, de una gran frustración, de una impotencia, de un cansancio de ver las cosas así. Pero ese tipo de emociones no pueden estar en nosotros, queridos. Porque nosotros encontramos para nuestro corazón una provisión divina por el Espíritu Santo, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa protege nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, ¿qué papel tiene la iglesia en Colombia? Este mismo que tuvo Josafat para Judá. Esta es nuestra responsabilidad. Eso no está escrito para que sepamos qué hizo Josafat. Esto está escrito para que tú y yo sigamos la fórmula. Ay, ¿cómo se hacen unos pancakes? Ya compré cebollas y repollo para hacer pancakes. ¿De dónde sacas que cebollas y repollo son para pancakes? Harina de trigo, huevos, leche y otras cosas que yo no sé porque no los preparo, los prepara mi esposa. Yo te cocino agua y huevos, pero hasta ahí. Yo prefiero lavar la losita. Me gusta el agua. ¿Y por qué digo esto último? Porque si quieres hacer algo, debes aprender cómo hacerlo. ¿Quieres ser respuesta de Dios para Colombia? Ay, qué bueno que algunos, y escuché la voz de un niño. Qué bueno. Esta es la fórmula. Está en la Biblia. La aplicó Josafat y le funcionó. Porque después de que Josafat hizo esto, vino la respuesta de Dios en 4 pasos. Mira esto, verso 13 al 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová con mayúscula,
en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Y ahí viene la respuesta de Dios. Ahora, ¿qué componentes trae la respuesta de Dios? 4. Primero, interviene en el miedo. Dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Lo primero que hace la intervención divina es: no tengan miedo. Y no es una sugerencia, no señor, no es un consejo, no es una recomendación, es una no temas. Y es muy reiterativo en la escritura ese mandamiento: no temas, no temas, no temas, no temas. Así que lo primero que hace Dios al responder a ese clamor, al responder a ese clamor, es intervenir el miedo. Recuerda que fue las primeras que vimos cuando hablamos de la reacción del líder. Lo primero que surgió fue ¿qué? Temor. Y lo primero que hace Dios para responder a ese clamor que hizo Josafat fue intervenir el miedo. No temas. Gestiona tus emociones de manera adecuada. No permitas que tus emociones tóxicas tomen el control y te hundan en una incorrecta percepción de la crisis. Para los ojos de los impíos, la crisis tiene un tamaño del tamaño de Goliat al lado de David. Pero para la perspectiva divina, la crisis es la chiquita. Y no hay una sola crisis que le quede grande a Dios. ¿Cómo es la canción que cantaron ustedes ayer y seguramente estaba? Dios no ha perdido una batalla, ¿cómo es? Dios no ha perdido. No ha perdido nunca una batalla. No hay una batalla que le quede grande a Dios. ¿Sabes que la situación de tu vida personal, de tus finanzas, de tu salud, de tu vida familiar, la de la ciudad de Bogotá, la del país, le quedó grande a Dios? A nosotros quizás, a los gobernantes quizás, a los líderes que protestan quizás. A Dios no le ha quedado grande. El problema es que la gente busca al presidente como si fuera Dios y lo trata como si fuera omnipotente y le reclama cosas como si él tuviera la varita mágica para resolver todas las cosas. No digo que esté mal hacerle algunas peticiones al presidente, pero tener del presidente una perspectiva divina es un errorazo fenomenal. Así que viene esta intervención de Dios, interviene el temor. Luego, ¿qué hace? Fundamenta la confianza. Mira cómo hace Dios. Verso 15, la segunda parte. No temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mira Dios hablando como si fuera tercera persona. Tranquilos, cálmense. Esta guerra no es tuya, esta guerra es mía. Me sorprendería de un cristiano que esté en una calle levantando la voz con una bandera colombiana al lado de las marchas, gritando improperios o tirando piedra o insultando personas. No digo que no tengamos el derecho de manifestar o de pronto apoyar a algunos. Eso es un tema polémico y no voy a entrar allí en ese tema. Lo que creo es que el método de Dios para ayudar a Colombia no es ese. No es ese. Está empeorando la situación, no la está resolviendo y está agravando tanto la situación que los que están entrando en crisis por los bloqueos ya están entrando en acciones violentas contra los que están bloqueando. Y esto se calienta tan fuerte que Dios no lo quiera, una guerra civil aquí. Ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque no corremos a la ayuda correcta, a la de Dios. Colombia le está dando la espalda a Dios porque cree que sus métodos son mejores que los de Dios. Allí eso es escupir para arriba, porque en la cara cae tarde o temprano. Sé que lo que digo es polémico y crítico, pero es bíblico, querido.
Así que lo que hace Dios es interviene el temor, fundamenta la confianza en segundo lugar. Ahora mira el verso 16 y 17 porque establece lineamientos para lo que viene. Dice, mañana, es Dios el que está hablando a través del profeta, mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán la cuesta de Cis. Dios les está contando qué van a hacer ellos. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, pero paraos, estad firmes y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y esta palabra es para Colombia hoy, para la iglesia de Colombia hoy. No es necesario que entres en el conflicto de la discordia. Este lío en Colombia es mío, yo me encargo, pero tú de tu parte, párate firme, estad quietos y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Así que interviene el temor, fundamenta la confianza, establece lineamientos para lo que viene. Y la cuarta parte de la respuesta de Dios es verso 17, segunda parte: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os amedrentéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y eso significa la promesa de su presencia. Dios es omnipotente, pero ¿dónde está su Espíritu Santo? Morando en el corazón de su iglesia. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios en Colombia. Y si somos eso, mis amados, allá en las redes también, entonces esta palabra también es para esta nación. Colombia, no desmayes, no temas delante de estas circunstancias tan críticas, porque Jehová está contigo. Así que, ¿qué hemos visto? Hemos visto la crisis, la descripción de la crisis, hemos visto la reacción del líder, hemos visto el clamor del líder que nos deja una estrategia para poner en práctica, hemos visto la respuesta divina y cómo sigue. La cuarta cosa, la respuesta del pueblo, cómo reaccionó el pueblo. Ya no está enfocada la atención en Josafat, está enfocada en el pueblo, versos 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y luego se levantaron los levitas, no todos los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Se hizo un culto de alabanza y de adoración precioso. Los estrategas militares dirían: ¿qué es esto? Estamos perdiendo el tiempo, deberíamos sentarnos y planear estrategias. Pero el pueblo, empezando por Josafat, que fue el que marcó la pauta, el pueblo adoró al Señor. ¿Por qué? ¿Ya habían ganado la batalla? Ya había sido dado la palabra de victoria de parte del profeta, de Dios a través del profeta. Esta adoración y esta alabanza, cuando la crisis no ha desaparecido, es un síntoma, es el indicador tangible de que el pueblo le está creyendo a Dios. No salieron corriendo, no salieron a buscar palos y machetes y cosas para tratar de defenderse. Adoraron, celebraron, se regocijaron. ¿Había cambiado el panorama? ¿Acaso los de todos estos grupos que ya mencionamos al comienzo, en el verso 1, los amonitas, los hijos de Moab y los de Amón y los amonitas, acaso ya habían desaparecido? No, ahí estaban, ahí estaba la crisis. Pero ¿qué diferencia hay entonces? La diferencia es que Dios habló, prometió su palabra, y el pueblo le creyó a Dios y lo demostró en su adoración y en su alabanza.
Entonces, miren lo que hace el pueblo luego. Quinto, la proclamación de la victoria, versos 20 y 21. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, es decir, prolongar lo que el día anterior hicieron, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hace muchos años aprendí esa canción: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. No sé si eran la misma melodía o no, pero eran las mismas palabras las que el pueblo salió. ¿Qué estaban haciendo? Proclamando la victoria. Pero si ni siquiera han disparado la primera flecha, ¿cómo están proclamando la victoria? Porque le creyeron a Dios. Así que Josafat también toma la iniciativa diciéndoles esto, organizándolos de esta manera, organizando al pueblo de esta manera y con estas declaraciones. Ahora, ¿eso qué sentido tendría? No era como adornar el asunto crítico y tapar el sol con el dedo y que no veamos la crisis para que estemos entretenidos en canciones y en actividades religiosas. Bueno, si eso fuera así, entonces no leeríamos lo que viene a continuación, el verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿me lees de nuevo? ¿Cuándo qué? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces eran rituales religiosos y canciones simplemente para tapar la crisis con los dedos y que la gente no se preocupara. No, era una estrategia bíblica de guerra. Ese es un rey que vale la pena tener como rey. Un hombre que sabe dónde es el secreto para ganar las victorias. Buscó en la presencia de Dios. Usó el método que Dios le enseñó. Y lo bonito del Espíritu Santo es que tiene misericordia de nosotros, que lo inspira allí en el escritor del libro para que tú y yo lo leamos y sigamos el ejemplo. Así que hubo la proclamación de victoria, Dios dio la batalla, y ahora ¿qué sigue? Verso 24 y 25, número 7, la toma del botín. El número 6 era la batalla de Dios, y ahora el número 7, la toma del botín. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Así que ellos no venían para visitarlos, ellos venían para instalarse allí, porque venían con riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. 3 días para recoger un botín. Esta es la victoria de Dios. Y el botín para su pueblo, para sus hijos. ¿Y cómo termina todo esto? Número 8, con el poder del testimonio. El poder del testimonio tiene 5 cositas que menciono rápidamente. Verso 26. Primero, el elemento testimonial.
Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. En otras palabras, el valle de la bendición. Esa fue la bendición que Dios le dio a Judá y a Jerusalén, porque el rey sabía, porque el rey supo a quién acudir en tiempos de crisis. Así que Israel y Judá, Jerusalén y Judá, no estuvieron en crisis. Vivieron tiempos de crisis, pero las crisis no los tocó porque fueron blindados por una estrategia de guerra. ¿Tú quieres que la crisis no te toque, aunque la tengas en las narices? Bueno, usa este mismo método. Dice entonces, primero, el elemento testimonial. Llamaron el lugar de aquel paraje el Valle de la Bendición. Es decir, tomaron un elemento físico como una representación testimonial de lo que Dios hizo allí para que nunca se le olvidara a Israel este acontecimiento que hoy estamos leyendo. Lo segundo del poder del testimonio es el gozo resultante. Verso 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Así que, ¿cuál era el estado inicial? Temor. ¿Cuál era el estado final? Gozo. ¿Ve cómo Dios también intervino allí? Así que el testimonio trajo el gozo resultante. La tercera cosa en el poder del testimonio está en el verso 28 y tiene que ver con la alabanza consecuente. Ya alabaron antes de salir a la batalla y la alabaron en el día anterior por la palabra profética que Dios les había dado. Y en el verso 28 dice, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas. ¿Y a dónde? Cada uno a su casa. Amén. No, a todos a la casa de Jehová. ¿Para qué? Pues para agradecer. Señor, vengo aquí a tu casa para que me saques del lío. Gracias, Señor, te creo. El profeta me ha dicho que tú me librarás. Me voy a la casa. Uy, qué bendición, el Señor me bendijo. Venga, me acuesto más temprano. Venga, me veo solamente si nos queda un ratico para ver ahí a través de las redes sociales. Ay, no, es que salir y está lloviendo, qué pereza. No, ellos fueron agradecidos con su pueblo. Así que había una alabanza consecuente en gratitud a lo que Dios hizo. Número 4, el impacto del testimonio. Mira lo que causó este testimonio. Verso 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Es decir, las demás naciones dijeron, uy, mejor no nos metamos con Israel. Cosa que en estos tiempos muchos no han aprendido y se siguen metiendo con su pueblo. Así que, ¿cómo impactó el testimonio? Produjo miedo en los enemigos. Yo no me meto con porque este es un consentido de Dios, una consentida de Dios, entonces mejor te respeto. Ese fue el resultado de la victoria de Dios. ¿Y cómo termina todo? ¿Cuál es el resultado final? Verso 30, y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes. Qué lindo eres, hijo. Qué lindo eres. Tremenda esa historia, ¿no es cierto? Una historia de guerra tremenda. Una victoria y no hubo ningún disparo. ¿Cierto? Este es un niño espiritual precioso. El Señor te ama. El Señor te va a usar de una forma preciosa. Tú estás aquí para enseñarnos la sencillez de un niño, hijito. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Cómo te llamas? Matías, nada menos que Matías. Mire esto. Es que es un nombre bíblico, es un personaje de Dios precioso. Queridos, ¿qué hacemos con esta información? ¿Nos vamos a casa? ¿O hacemos estos pasos que usó
Josafat, reconocimiento de su omnipotencia, recordatorio de sus promesas y sus obras, recordatorio de los compromisos que hicimos con Dios antes, describir cuál es la situación y reconocer nuestra impotencia ante esta situación. ¿Lo hacemos? Ponte en pie. Hagámoslo. Ya casi, Matías. Vamos a ayudar al país, Matías, y vamos a hacer lo que Josafat hizo para ayudarle al país a ganar esta guerra, Matías, este conflicto por el que el país está atravesando. Primer paso, reconocimiento de la omnipotencia divina. ¿Lo hacemos? Amado Padre Celestial, eres el único Dios, eres el Creador, eres omnipotente, inigualable, nadie como tú. Solo tú tienes el poder para vencer a todos los adversarios que se han levantado para robar, matar y destruir esta nación. Solo tú tienes el poder, porque tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable, eres eterno. Y a ti venimos en este día a reconocer que no hay alguien a quien podamos acudir que tenga la fuerza, que tenga la autoridad y que tenga el poder para cambiar la situación que atraviesa nuestra persona, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad o nuestro país. Por eso venimos en el nombre de Jesús delante de ti primero a reconocer que solo tú eres Dios, que tienes el poder para librar esta nación. Número 2, recordatorio de sus obras divinas. Señor, hace muchos años esta nación estaba subyugada por el gobierno español, que en muchas ocasiones hizo mucho daño a esta nación, y que cuando llegaron hicieron mucha violencia, mucho maltrato, esclavitud, ultraje. Pero aún así tú tuviste misericordia de esta nación. El testimonio tuyo llegó a esta nación. Y hemos sido privilegiados, Padre, porque en esta nación te hemos conocido. Hemos disfrutado de tu bendición. Hemos visto tus obras, cómo nos has sacado en otras circunstancias difíciles y nos has dado victoria, Padre Celestial. Y recordamos tus preciosas promesas hechas en tu palabra. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas tuyas que hemos elegido creer, Padre Celestial. Así que hacemos memoria de todas estas bendiciones que has dado a nuestras vidas, cómo nos has sostenido, cómo nos has guardado, cómo a pesar de los tiempos críticos nos has provisto. Recordamos esas promesas escriturales que hasta el día de hoy son vigentes y que tú las has dado para que las creamos y recordemos siempre que de la manera como nos libraste en el pasado de nuestros adversarios, lo seguirás haciendo hoy. 3. Recordatorio de los compromisos hechos con Dios. Señor, aceptamos un día que nuestro corazón fuera lleno por tu Santo Espíritu. Entregamos un día nuestras vidas en tus manos para que tú fueses el Señor y hasta hoy lo eres, Señor. Recordamos que hicimos acuerdo contigo basado en la obra de la cruz del Calvario. Nos comprometimos a apartarnos del mal, a dejar que tu Espíritu desarrolle tu carácter en nuestras propias vidas, a ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Nos comprometimos contigo en ser tu pueblo, en ser los instrumentos tuyos, tus manos, tus pies, tus ojos, tus labios, para llevar el testimonio de ti a esta nación.
Nos llamaste para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes tuyas a esta nación. Elegiste esta nación para nosotros y nos comprometimos contigo en ser los reveladores, los que muestran de ti, que muestran tu carácter a esta nación, Señor. Perdónanos, Señor, si esta tarea no ha sido eficaz, pero recordamos nuestro compromiso contigo. Recordamos también que nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos prometiste que así como cuidarías de las aves del cielo y de la hierba del campo, cuidarías de nosotros. Por lo tanto, no deberíamos afanarnos ni angustiarnos. Esos fueron los acuerdos contigo, Señor. Algunos de ellos somos nosotros los que no hemos sido leales en cumplirlos, por lo que te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Pero, Señor, venimos delante de ti porque nos envuelven tiempos de crisis. Háblale de tu crisis personal a Dios ahora mismo. Este ya es un punto privado. Este es el cuarto, descripción de la situación crítica. ¿Cuál es la situación crítica por la que atraviesas? Descríbesela, la tuya personal. Incluye la tuya familiar. Díselo. Esta es mi situación, Señor. Esta es mi situación, Señor. Esto es lo que me está pasando en el área de salud. Esto es lo que me está pasando en el área financiera. Esto es lo que está pasando en mi fe, que está tal vez en crisis. Esto es lo que está sucediendo en mi vida. Aquí te vengo a contarlo. Tal vez cometí el error de contárselo a otros primero antes que a ti, pero ahora vengo a ti a contarte. Esto es lo que me está pasando con mi familia, con mi esposo, esposa, con mis padres, con mis hijos. Esto es la situación difícil. Aquí estoy, Señor. Aquí te la cuento. Señor, Bogotá necesita tu ayuda, Señor. Los secretarios del distrito, la alcaldesa, independientemente de sus ideologías y sus características, necesitan tu sabiduría, Señor. Por favor, Dios. Las personas que están perdiendo negocios, muchos de ellos por efecto de la pandemia, otros porque el paro les ha golpeado muy fuerte. Se han levantado personas violentas a hacer daño y destrucción, Padre Celestial. Esa es la situación, esta es la descripción de nuestra situación a nivel nacional. Hay una situación de conflicto donde no llegan a un acuerdo allí en la mesa de negociación con el presidente, Padre Celestial, y hay una posición de intransigencia y se niegan a levantar las barricadas para impedir el paso a las provisiones, aún a las ambulancias. Ha habido asaltos a las ambulancias, ha habido acciones violentas por parte de los efectivos policiales contra muchos jóvenes, contra muchas personas, pero también muchas personas han hecho daño contra las autoridades militares y policiales, Padre Celestial. Esta es la situación, hay caos. Las redes sociales están llenas de insultos unos contra otros. El país está en una anarquía. La gente que hace el mal lo hace convencido de que así logrará obtener beneficios y resolverá la situación del país. Algunos desde sus curules en Congreso solamente se levantan a través de las redes sociales o desde sus curules a criticar la situación y a las decisiones del gobierno sin plantear aportes significativos. Esa es la situación de nuestra nación, Señor. Las plazas de mercado y algunos lugares de ventas se están quedando sin provisiones y todas concentradas en las carreteras por los bloqueos. Millones de aves han muerto, millones de litros de leche han sido volcados en las alcantarillas, millones de productos agrícolas se han podrido en los camiones que los transportaban, porque por la intransigencia de las personas. Fuerzas oscuras se han movido liderando estas situaciones de un lado y de otro lado, en un conflicto donde muchos del pueblo han sido simplemente títeres de estas fuerzas ocultas de un lado y de otro lado.
esta es la situación y te la describimos. Y Señor, quinto, reconocimiento de nuestra impotencia propia. Señor, en nosotros no hay fuerza para resolver esta situación. No sabemos cómo hacerlo. Y como hizo Josafat, dio el paso correcto, vino a la persona correcta. Y venimos nosotros a ti para reconocer, en nosotros no hay esa fuerza, no tenemos esa sabiduría, no tenemos esa experiencia, no sabemos qué hacer, Padre Celestial. Pero venimos a ti porque tú sí tienes la sabiduría, porque tú tienes el poder, porque tu Espíritu nos habita y porque nos has puesto en esta nación para hacer la bendición tuya para Colombia, Padre Celestial. Señor, venimos delante de ti, habiendo dado estos 5 pasos, porque queremos escuchar tu voz profética de salvación para esta nación, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, Señor. Habla a tu iglesia para que tu iglesia actúe conforme a esto. Por favor, Señor, habla por tu palabra a nuestro corazón como lo has hecho. Y que en medio de todo esto, hoy estos asuntos están en tus manos y nosotros, por la promesa de la victoria que nos das, te glorificamos, te alabamos, te honramos, te exaltamos, te damos toda la gloria a ti, y que el resultado final que hay de esta crisis que atraviesa cada uno de nosotros, o nuestras familias, o nuestra ciudad, o nuestro país, es que Colombia tenga temor de Dios en sus corazones, y que toda la gloria se te dé a ti, y que haya paz en todas las familias de esta nación. Así lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Glorifica a Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.